Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Todos los que nos están observando por Humanamente. Todos los que nos observan por el Facebook Live y todos los que nos escuchan en sus celulares y pantallas. ¿Cómo están? Ya saben que aquí en Humanamente hablamos siempre de los temas que todo mundo habla, pero nadie sabe con certeza. Buenos días, José. Buenos días, Carla, por la mañana. Por la mañana. Buenos días por la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos nuestros escuchas? Hoy en esta bonita mañana de miércoles estamos en un nuevo set, una nueva cabina muy bonita. Estamos muy contentos aquí como estrenando. Y de fiesta, estamos de fiesta. Sean bienvenidos a la sala de consulta radiofónica donde se tumban todos los mitos y realidades sobre tratamientos psicológicos. Así es. Conceptos y concepciones humanas. Así es. También bestias humanas, enfermedad mental, salud mental, emociones, conductas. Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento y, como me gusta decir, por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, pues bueno, los invito a todos a que también nos sigan por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en la @8 con número Y media. Nos pueden encontrar así en la plataforma. También nos pueden contactar por Twitter, en 8 con número Y media. Y bueno, también pueden encontrar este programa, si no les da tiempo de terminarlo de oír, junto con los programas anteriores en la plataforma iTunes, buscándonos como 8 con número Y media, Humanamente, y también en TuneIn Radio, y como siempre en nuestra página de confianza www.8con-número-y-media.com, donde podrán también encontrar el resto de los programas de la familia 8 y media, que son todos muy interesantes. Podría ser muy bueno hablar en algún programa cómo es que el contexto puede llegar a cambiar toda la motivación que transmitimos. La verdad es que yo sí me siento diferente, debo decir. Yo creo que los que nos escuchan también nos escuchan. No tan diferentes, ¿verdad? No tan diferentes porque estamos estrenando y a todo el mundo le gusta estrenar. Estrenar es pura motivación. Pero hoy les traemos todos los mitos de la psicología parte 2. Ese va a ser el programa del día de hoy, ya que pues hace unos meses hicimos un programa sobre mitos de la psicología y fue un gran hit. Definitivamente nos damos cuenta que no nada más a los psicólogos les interesa la psicología, sino que también a los adultos, a los chicos, a los grandes, a los tíos, a los papás, a los amigos, a las mujeres, a los jóvenes, ¿no? Entonces... Y a ti, sí, a ti que nos escuchas. Sí, exactamente. Entonces, esta es nuestra segunda parte de psicomitología, mitos de la psicología. Así es, hoy escarbamos profundo y vamos a tirar algunas preconcepciones que se tienen sobre la mente y el comportamiento, así que, camarada, creo que tú traes unos datos bien interesantes. Muy interesantes. De hecho, por favor, les vamos a pedir que si tienen algún mito de la psicología que les interesaría que nosotros, los psicólogos, aquí en Humanamente, los tumbemos y podamos también decirles toda la evidencia científica sobre estos mitos, pues adelante, por favor, comenten en nuestras redes sociales, en Facebook y donde quieran, ¿no? Por favor, mándenos mensajes, mándenos likes y ya saben, aquí siempre escuchamos al público y hablamos sobre los temas que ellos también nos proponen, ¿no? Entonces, pues, mito número 1. 8 y media se llama así porque los programas empiezan a las 8 y media. ¿Cierto o falso? Perdón. Ese no es mito de la psicología. Ese es un mito de 8 y media. Bueno, queremos introducir los mitos de la psicología con el mito de por qué 8 y media se llama 8 y media. A ver, nos encantaría que... ¿Por qué 8 y media? ¿Por qué? A mí siempre me preguntan por qué se llama 8 y media. 8 y media. Y siempre les digo algo diferente. Así es. 8 y media se llama 8 y media porque el 8 simboliza el infinito. Entonces es infinito y medio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí en cabina nos dicen que macho menos, que macho menos. Bueno, no es porque empieza a las 8 y media, sino el 8 es un infinito, ¿ok? Entonces, imagínense, si entran... ¿Cómo?
¿Cómo? Yo le apuesto al número 8. Si lo acuestas. Si lo acuestas, claro. A ver, Apuestas. Méndez, dinos cuál es realmente el significado del 8:30. Si acuestas el 8 es un infinito. Y después... El infinito y la media se refiere a todo lo que es medios de comunicación. Y la media... no es infinito y medio, porque el infinito no puede ser y medio, tiene que ser infinito. Entonces es infinito y los medios, y media, ¿no? Entonces sería... Ok. Oh. Infinity and media. ¿Ok? 8:30, Infinity and media. ¿Ok? Muy bien. Así es, así que fanáticos de Fellini pueden tirar sus teorías por el retrete, no eran ciertas. Bueno, la verdad... Y observadores del reloj también pueden tirar su teoría por el retrete, no era cierta. Y ya tenemos la respuesta. Bien, pues, entonces al final nosotros queríamos empezar, el 8:30 no tiene nada que ver con los mitos de la psicología, pero sí, definitivamente en 8:30 está humanamente, y en humanamente hablamos de psicología. Pero bueno, ya, vamos a empezar con el mito número 1. Mito número 1, Freud, el padre del psicoanálisis y de toda la psicología, era un máster de la hipnosis. ¿Es un mito, es verdadero o es falso? No lo sé, camarada, yo no lo conocí, nunca me hipnotizó, así que no lo sabría. No, yo tampoco lo conocí. Así que dinos. Pero todo mundo piensa que Freud era un máster de la hipnosis, porque en todas las películas y todas las escenas siempre vemos a Freud hipnotizando a la gente, ¿no? Entonces... Claro. Siempre tenemos esta idea de que él era muy bueno en todo lo que hacía. Sobre todo los estudiantes de psicología, vemos a Freud como este dios, que era bueno en todo y lo sabía todo desde antes de que siquiera nos lo preguntáramos. Entonces no es capaz de hacer algo mal, no puede fallar. Entonces, Freud sí recibió entrenamiento para hipnotizar a sus terapeutas, para inducirlos a estados inconscientes, para sacar esa información muy importante para poder trabajar en terapia. Pero Freud nunca logró el expertise de la hipnosis. Es por eso que decidió optar por la asociación libre. Y por eso creó los fundamentos básicos del psicoanálisis, que es, en lugar de hipnotizar a los pacientes y nada más tumbarlos y dormirlos y sacarles toda la información que necesitaba, lo que hacía era, no estoy diciendo que eso sea la hipnosis, tampoco, No. Los invitamos a referirse a nuestro programa de la hipnosis, que fue hace ya casi 2 años, camarada. Oh my God, sí. ¿No? Y bueno, tuvimos a una máster hipnotista que ahora sabemos era mejor que Freud en eso. Por supuesto que lo era. No, pero justo era una práctica común, era una forma muy noble y muy extendida de hacer psicoterapia. En ese entonces era visto como un tratamiento para los males de la mente o el cerebro. Entonces, pero Freud dijo, bueno, yo no soy bueno en esto, pero debe haber otras formas de poder aproximarnos accesar al inconsciente. Al inconsciente. Y esa fue definitivamente la asociación libre, ¿no? ¿Qué es la asociación libre? A través de un diálogo constante sin tener contacto visual, el paciente, tumbado en su diván, empieza a hablar sobre sus problemas y ahí es donde empieza a conectar con su propio inconsciente y de repente, ¡pum!, empieza a hablar de sus broncas, ¿no? Entonces... El mito que tumbamos aquí es que si en efecto Freud, aunque las películas les digan lo contrario, no era bueno hipnotizando y de hecho quien enseñó a hipnotizar fue Breuer, su gran maestro, ¿no? Claro, y cercano amigo. Exacto, Breuer sí era un especialista en la hipnosis, pero trató de transferirle la batuta o la estafeta a Freud y Freud decidió ya trabajar con la asociación libre, ¿no? Así es, así que bueno, esa escena famosa del hospital psiquiátrico en París, ¿no? De Charcot y todos sus alumnos, era algo en lo que Freud no podía participar, pero yo creo que es muy interesante porque si bien podemos decir, ese Freud, qué embustero, solo porque no podía hacer algo inventó un método, yo creo que también si nos ponemos muy de psicología positiva y motivacional, podríamos verlo como una lección de que, bueno, si de pronto esa forma extendida de hacer algo no eres bueno en ella, no debe limitarte por ayudar a otros o por tratar de hacer las cosas a tu manera. Puede que esa limitación que tú percibes sea la puerta para encontrar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que debemos tomar una lección de estas limitaciones del maestro Freud. Bien. ¿No? E inventar nuestros propios métodos y obviamente a diferencia de Freud ver si funcionan de veras y no solamente construir teoría y esperar a que los años nos den la razón, ¿no? Seamos también muy metódicos, muy empíricos al probar nuestros métodos nuevos, pero reconozcamos las limitaciones como puertas, ¿no? Para nuevos
nuevas formas de hacer las cosas. Bien, entonces Freud no fue especialista en hipnosis, ese es nuestro primer mito en nuestro programa de mitos de la psicología, parte 2 en Humanamente. Siguiente mito. Mito número 2. ¿Alguna vez, Carla, has escuchado esta idea de que la tecnología de hoy en día está arruinando a los niños y a los adolescentes y los tiene hechos unos auténticos sociópatas, incapaces de conversar con otros y de sentirse bien sin distraerse por una pantalla? ¿Has escuchado esa idea pervasiva, sobre todo en los grupos de padres, en todos lados, que la tecnología está arruinando a los niños o que nacen ya con este chip y ya no pueden estar sin tecnología? Claro, pues todo el mundo dice que no le hay que darle los iPads a los niños hasta que ya empiezan a entrar a una edad más adulta, ¿no? Esta parte de que el regular las horas en las pantallas porque ya no están jugando en los patios y jugando a la matatena, ¿no? Así es, como si de pronto dijéramos, híjole, estas generaciones están fastidiadas por tanta tecnología y están más allá del remedio y tengo miedo por el futuro. Y es cierto que se ha estudiado, como bien dices, extensamente cómo la tecnología ha afectado a los jóvenes. Hay estudios que han encontrado una asociación entre el uso extensivo de Instagram y, por ejemplo, la ansiedad. De hecho, se categoriza Instagram como la red social que más afecta a la salud mental. Ese es un dato jocoso que puedan revisar. Fue una revisión que se hizo en Inglaterra, habrá que ver si en México es cierto, o se replica esa idea del Instagram como una red social que inspira mucha ansiedad, sobre todo en los jóvenes, sobre esa cuestión de la comparación con el cuerpo. Pero bueno, también se ha estudiado mucho cómo también el uso extensivo de internet, redes de videojuegos y todo eso ha facilitado conductas antisociales como el bullying, lo hace más fácil, más accesible, la falta de empatía o la incapacidad de sostener una conversación. Y todos los días no podemos negar que periódicos allá afuera hacen artículos de prensa o notas en redes sociales donde culpan, justo como dices muy bien, la exposición a los medios, los videojuegos y el acceso a la tecnología de todos estos problemas, ¿no? Montones de protestas, firman una carta en change.org para que censuren este videojuego, para que hagan esto, como si mágicamente al controlar la tecnología de pronto los niños se fueran a arreglar solos. Y sin embargo, no debemos culpar a la tecnología, y esto les puede sonar muy obvio, pero es que es muy fácil culpar a la tecnología y no es culpa de la tecnología. En sí misma no es mala. Adivinen de quién es culpa. Y no es que vayamos a culpar, más bien de quién es responsabilidad esta cuestión, pues justamente de los padres. Y esto es un fenómeno bien interesante porque quienes somos más entusiastas de ya saben quién. No, justamente es los padres. No es que los niños estén fastidiados por la tecnología, sino que véanlo de esta manera. Todos los que son adultos y tienen hijos entrando en la pubertad o en las edades tempranas, somos quienes justamente adoptamos con mucho entusiasmo la facilidad que brinda vivir conectados a la tecnología. Nosotros somos los que conocíamos las dificultades de comunicarnos con otros y de pronto un email facilita mucho las cosas. Las redes sociales eficientan mucho las cosas y somos una generación muy entusiasmada por la tecnología y las redes sociales, y obviamente ese entusiasmo pues percola o se lleva a los hijos, a los niños, y entonces los niños aprenden justamente de observarnos a nosotros completamente pegados a las redes sociales, que es la manera de socializar. Entonces, ¿son los papás realmente los que están, digamos, afectando a los niños en cómo se están relacionando con ellos? No es realmente la tecnología, ¿no? Como antes decían, ¿no? La calculadora, no, si le pones una calculadora cuando se inventó, van a dejar de aprender a sumar y van a ser inútiles los niños, ¿no? No porque existe la calculadora, ya los niños son retrasados mentales y no saben ciencias, matemáticas. O no saben hacer cálculos, ¿no? Si bien es cierto que pues si tú vas ahorita a un restaurante y le pides a la gente que divida la cuenta, no podrá hacerlo sin el celular. Claro. Porque obviamente el celular ha facilitado muchas cosas. El hecho de que nos observen justo a nosotros, dependiendo tanto de la tecnología, obviamente hace que estas actitudes sean adoptadas por ellos. Pero aquí hay un fenómeno chistoso. Esto yo no me lo invento, no lo estoy diciendo solo como dedo acusador o porque sea una opinión mía, sino fue producto de los estudios de una investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts. No, de Massachusetts. Boston. La doctora Sherry Turkle justo se puso a estudiar muchas investigaciones, se puso a compilar la información de varios estudios sobre asociación entre tecnología y habilidades sociales o emocionales en jóvenes, así como entrevistas a muchos adolescentes.
y llegó a esa conclusión que puede sonar muy obvia. No son los jóvenes, son los padres alrededor de los jóvenes y nuestro entusiasmo, o los adultos alrededor y nuestro entusiasmo por las tecnologías. ¿Pero los dañan de qué manera? ¿O cuál fue la conclusión de ese estudio? O sea, la conclusión del estudio es ¿Son que los papás todos que estos qué? errores o estas faltas en la comunicación, estas faltas en la habilidad de socializar, que están documentadas y que sí es cierto, los niños hoy en día, un estudio que ella revisó muy interesante es que le daban a un niño dos opciones, o pasar por un choque eléctrico o quedarse solo con sus pensamientos por una hora, y preferían el choque eléctrico. Ah, porque se les hace divertido, seguramente. Seguro, pero además porque pues prefieren como un choque eléctrico y salir que estar solos sin el celular mucho tiempo. O sea, esa inhabilidad como para estarse sin distracciones, que nos es muy fácil culpar en generaciones, sin tecnología, que sí es cierto, hay tecnología que está diseñada para ser relativamente adictiva. Piensen en Netflix y esta opción de dar play al siguiente video sin pausas, o el scroll interminable de Facebook que hace que tú sigas scrollando hasta que... Y hay Claro, contenido no hay- interminable. no hay fin. No hay fin. No hay fin. Es una No hay ruleta fin interminable. de cosas que puedes comprar en Lady Multitask. Pasas y pasas. A mí lo que me pasa es que hay infinidad de cosas que puedes comprar y puedes vender todo. Entonces, si vendes algo o puedes comprar algo, puedes estar pegado ahí comprando y comprando y comprando, o vendiendo y vendiendo y vendiendo, y te dan ganas. Yo creo que las que se meten a Lady Multitask ni tienen nada que vender y buscan algo para vender porque sienten que ya les dio FOMO y que no están participando en la vendimia. Exacto, ¿no? y además no es como si la internet se quedara sin contenidos. Antes se acababa el horario de la televisión y se ponía el patrón de pruebas y ya terminabas, y ya te tenías que ir a dormir porque ya no había más. Ahora hay programación interminable, pero no se preocupen, o sea, no estamos más allá de la esperanza, no ¿Qué pueden estamos hacer más los allá del papás? remedio. Hay soluciones para lo que estamos viendo ahorita y que tienen mucho que ver con justo esa tarea horrible de regular el uso de dispositivos en casa. Desde y justo es una lección que aprendió observando a los padres o a las familias de los magnates o los ingenieros que trabajan en las compañías de tecnología. No, es famoso el caso de cómo Steve Jobs No le daba su iPad ni los... no permitía que sus Nada, hijos sus usaran hijos. iPad en sus casas, o varios ¿Quién no le cree? No. o varios técnicos o ejecutivos de Amazon que tienen reglas en casa, por ejemplo, de no tener dispositivos durante la cena y discutir temas de historia o leer libros juntos. Digamos que establecer estas cosas libres de tecnología, momentos libres de tecnología, puede ayudar mucho. Y una entrevista que hace esta doctora, ya para cerrar esto, es muy interesante. Uno de los jóvenes dice: yo creo que estamos ya muy saturados de tecnología, yo espero criar a mis hijos sin tanta tecnología como mis padres. Como que hay una especie como de ajuste generacional, y pareciera que estos niños que han crecido rodeados de tecnología no quieren hijos que tengan tanta tecnología como ellos. Okay. Es bien interesante. Que así en realidad como sí no quieren tanta tecnología. realmente no la necesitan y Ajá. ellos se sienten saturados en sí mismos, reconocen que es mala, y entonces justo... Entonces son hay los un- papás los que no les deben de poner la tecnología y no la tecnología en sí misma. No, exacto, es más bien nuestro entusiasmo y nuestra actitud o nuestra dependencia de ella la que hace que ellos sientan Que es la necesario. necesitan. Entonces, Perfecto. si nosotros nos ponemos las pilas y justo restringimos el uso de las pantallas, restringimos el uso de la tecnología en De casa, ustedes mismos, papás. puede que recuperen todo esto que sentimos que perdieron. Pero pues bueno, obviamente es muy fácil decirlo, pero implementarlo no es tan sencillo, pero No le echen es la culpa a posible. los aparatos electrónicos. Si sus hijos usan mucho iPad, es porque ustedes usan mucho iPad. Si sus hijos están en el celular todo el día, es porque ustedes están en el celular todo el día, ¿ok? Si sus hijos no pueden estar solos con sus pensamientos, piensen cuándo fue la última vez que ustedes pudieron estar solos con sus pensamientos. Muy bien, siguiente mito. Muy bien. Siguiente mito. La Mito número personalidad, 3. la personalidad está escrita en piedra. ¿Qué tal? Como todos pensamos que después de que ya pasamos la adolescencia, ya la personalidad no cambia. No, pues es que es parte de su personalidad, dale chance, hay que aceptarlo como es. Como que ya pareciera ser que todos damos por hecho que la personalidad ya está como una huellita y se quedó así y ya no va a cambiar nunca jamás. Y es, de hecho, Will James, uno de los grandes filósofos y profesores en psicología de la Universidad de Harvard, casi fue de los que fundó la psicología en la Universidad de Harvard como en el 1940, algo así. William James, hombre notable, padre Sí. de un escritor favorito personal que es Henry James. Henry Que James. escribió la famosa, el término vuelta de tuerca, cuando una historia te sorprende, es por una novela que se llama La Vuelta de la Tuerca, Oh. del hijo de Will James, Henry James. Henry James. Henry. Él fue Ujú. fundador Los de la James. psicología justamente positiva. La psicología positiva, pues lo que hizo William James, nada más y nada menos, fue que en lugar de enfocarse en los síntomas o en la enfermedad de la personalidad o de la conducta,
lo que hizo fue que el objetivo de la psicología fuera más en torno a la funcionalidad, de enfocarse en los aspectos positivos y en todas las capacidades del ser humano. Entonces, William James decía que la personalidad, obviamente como todo mundo lo pensaba antes del programa de Humanamente, se formaba a principios de la adultez, ¿no? De la adultez temprana, a los 25, y terminaba como hasta los, o sea, no sé, empezaba como en la adolescencia, empezaba a formarse desde que nacíamos y terminaba y ya se consolidaba la personalidad como a los 25, ¿no? O sea, hace que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, ¿es falso? ¡Es falso! De hecho, justo fue el William James el que dijo esa frase, o el que dijo la frase que la personalidad está escrita en piedra. Pues, de hecho, también, no nada más William James empezó a hablar sobre esta parte de que estuviera escrito en piedra todo lo que habíamos vivido en la infancia y que ya no iba a poder cambiar en la adolescencia, sino que Freud también pensaba que la personalidad era inmutable, es decir, que obviamente no se podía cambiar después de cierto tiempo. Pero, aunque todos piensen que somos nuestra infancia y somos nuestra adolescencia, diversos estudios han encontrado, me encanta, es nuestra frase de siempre. Diversos estudios han encontrado que las personas pueden cambiar en muchos aspectos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Imagínense que no tengamos libre albedrío, ¿no? Que de repente tengamos una forma de ser, ¿no? Constante, repetitiva, y que no haya nada en este planeta que nos pudiera cambiar. Pues en realidad estaríamos como en una cárcel, ¿no? Encerrados en una cajita, pues tal vez teniendo los mismos problemas todo el tiempo y siendo repetitivos. No, de hecho, al contrario. No podemos depender nada más de la genética y de la educación que recibimos de nuestros padres. Todos los días tomamos decisiones y todos los días podemos cambiar el rumbo radical de nuestras vidas y cambiar por completo nuestros hábitos, las motivaciones que tenemos, las cosas que queremos hacer, dónde nos rodeamos, el país en donde estamos, y eso simplemente puede cambiar toda nuestra forma de ser. Entonces, es un mito. La personalidad, sí, tenemos formas de ser, ¿no? Todos, pero siempre podemos cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Exacto, de hecho la idea de que la mente no tiene límites o carece de límites, justo fue algo que William James, es una idea que William James se le atribuye mucho a este señor, y es cierto, hay características que podríamos decir permanecen en nosotros a lo largo del tiempo. No quiere decir que seamos irremediables o que estemos más allá de cambiar el rumbo si sentimos que hemos tomado rumbos equivocados o que ya no podemos cambiar cosas de nosotros que no nos gustan. Estamos todavía en posición de mejorar y de cambiarlas, y yo creo que es bueno pensar o salir de esa idea de que estamos encerrados en nosotros mismos y ya no podemos hacer nada al respecto. Qué padre tirar ese mito, camarada. Así que los invitamos a ir a terapia, aquellos de ustedes que sientan necesitan ayuda para transformarse, ¿no? O escuchen Humanamente para transformar sus ideas. Para entender mejor la psicología. Exactamente. Muy bien. Muy Entonces, bien. Qué padre, Carla, qué padre mito. Sí. Bueno, qué padre tirar ese mito. Tirar ese mito. Qué padre tirar No, ese a ver, al final obviamente tenemos formas de ser, que quede claro que todo lo que aprendimos cuando somos jóvenes va a ser de alguna manera muchos hábitos, muchas formas de comportarnos que vamos a querer arrastrar a lo largo de toda nuestra vida. El punto aquí es que, así como una persona se puede quedar idéntica como está para toda la vida, como dice José, siempre hay oportunidad de cambiar y, por ejemplo, hacia lo malo. Si una persona un día tiene un evento traumático, puede cambiar su personalidad por completo. Se puede volver insegura, puede dejar de querer lo que le quería siempre. O sea, así como cosas malas pueden cambiar el rumbo absoluto de la vida de alguien, cosas buenas también pueden cambiar el ritmo absoluto de una persona. Entonces, algo así es. Carla, ¿estás acaso estás posicionando la idea del trauma positivo? Sí. Carla, ¿estás inventando la idea del trauma positivo? Pues es como el enamoramiento, cuando conoces a alguien sientes que ya te cambió la vida y te enamoras y ¡ay, Dios! Todo cambió. Es como un trauma positivo, El ¿no? trauma positivo. Lo escucharon primero de boca de Carla Fernández aquí El en trauma Humanamente. positivo. Así como hay cosas que te transforman para siempre en el sentido negativo, como cuando, no sé, te tocó
comerte a tus compañeros en los Andes después de un avionazo. También hay ocasiones que puede, como cuando tienes un hijo. O cuando corres en la ¿no? Condesa porque tembló horrible y te está persiguiendo casi la sensación de morir y que sientes que te cambió la vida. También te puede cambiar la vida, por ejemplo, encontrar un grupo social que realmente te identifica, un trabajo que es tu fascinación, encontrar tu pasión. Claro. Encontrar Por el ejemplo, amor de tu vida. La parentalidad, ¿no? Yo creo que la parentalidad También. es como uno de los traumas No, positivos trauma. que todo mundo... Eso sí es un trauma. Trauma podríamos positivo. reconocer que sí nos transforma para bien. Transforma, o sea, el poder llegar a sentir ese amor tan grande, al final es un trauma positivo y también, pues cambia también un poquito... Cambiar de set es un trauma positivo. Es un trauma. No, me siento muy entusiasmado y contento de estar de nuevo. Muy bien, entonces... Andamos maniacones. Siguiente mito. Siguiente mito. Carla, cuando yo te digo autoengaño, ¿tú crees que cuando la gente se engaña a sí misma es bueno o es malo? Que es malo. Es malo, ¿verdad? Como que alguien que se engaña a sí mismo es como, qué iluso, qué tonto, qué idiota, o qué malo es, ¿no? Y resulta que el autoengaño no es algo tan exclusivo de las personas carentes de entereza moral o carentes de capacidad de juzgarse a sí mismas, sino que es muy regular, de hecho no es malo, y se ha encontrado que hasta puede tener un origen adaptativo o que haya surgido esta necesidad de autoengañarnos en los humanos, porque somos la única especie que se autoengaña como una forma para sobrevivir o algo que nos ayuda a sobrevivir socialmente. Digamos que es una teoría que en los 70 surgió esta idea del autoengaño como una forma de adaptación y sugiere más o menos lo siguiente: si tú te crees las mentiras que necesitas decir para convencer a otros de estar de acuerdo contigo o convencer a otros de que tú tienes valor para ese grupo social, si necesitas convencerlos, pues es más fácil que los suenes sinceros si tú te mientes un poco a ti mismo, ¿no? Si yo te quiero convencer que, por ejemplo, cuando quiero ligarme a una chica, la quiero convencer de que soy buen partido, pues es bueno que yo me crea que soy buen partido también, a pesar José, de que sí, reconozca sí eres mis buen limitaciones. partido. No, pero ese es el punto. Cuando alguien te dice, O una sea, que persona... cuando te la crees, como que actúas mejor en el escenario, ¿no? Exacto, O sea, y ya la en el seguridad de sí momento. mismo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero pues eso es ser seguro de sí mismo y es conocerse bien, sí, pero tiene un cierto elemento de autoengaño. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando tienen que convencer a alguien de un punto de vista, vamos a tender a buscar más información que confirme ese punto de vista y negar la información que la niegue, o más bien que la cuestione. No, un estudio empírico que hicieron hace relativamente poco con montones de personas vía internet. ¿Qué es empírico, José? Empírico es un estudio basado en la experiencia real, observando fenómenos en personas reales, igual en entornos relativamente controlados, como un laboratorio o escenarios forzados de internet, pero son estudios que se basan en observaciones de a de veras, no nada más en mis ideas, o en las ideas de quien las dice, ¿no? Estudios, por ejemplo, pidieron a varias personas que convencieran a otras por internet, justo de que pues, un tal Mark, que no existe, es buena persona para que se la liguen o se la conozcan, y lo que hacían era mostrarles O sea, videos como de un Mark. ejercicio de conecte, como Ajá. de, te voy a presentar a Mark, que es a toda madre, Ajá, es y un te voy a partidazo. dar un premio en dinero si tú eres exitoso en convencer a esta chica virtual de que Mark es un buen sujeto. Entonces lo que hacían era ponerles videos de Mark. Y cuando les ponían el premio por convencer exitosamente a la gente del valor de Mark, las personas, por ejemplo, comenzaban a ver los videos, pero cuando había un video que mostraba a Mark haciendo cosas malas, le ponían stop y no lo querían ver. Entonces es como si dijeran, yo no quiero ver cosas malas de Mark porque necesito convencerme de que Mark es bueno y entonces... Yo poder decirle Es a lo- la persona a la que tengo que convencer que Mark es a todo dar. Exacto, y si bien es cierto que estar conscientes de las limitaciones y lo malo es necesario, sí fíjense muy bien que cuando ustedes están en la internet buscando información sobre cosas, generalmente nos va a traer más leer lecturas o noticias que confirmen nuestro punto de vista que aquellas que lo nieguen. O sea, es algo que naturalmente hacemos. Sí, amigo. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, lo vamos a callar. Sí, no, al final el autoengaño, a ver, si una persona tiene falta de prueba de realidad, lo que significa que claramente no está pudiendo interpretar los estímulos y la realidad de su alrededor, pues obviamente ahí es un autoengaño patológico, ¿no? Pero cuando una persona tiene buenas relaciones sociales, tiene un buen trabajo, tiene un grupo de amigos y tiene una estabilidad emocional y conductual, cuando se está autoengañando para poder cumplir un objetivo específico, pues ahí sí está chido, Exacto. ¿no? Hay situaciones donde las dudas, reconocemos, no nos sirven. Y no es que carezcamos de rigor moral o rigor filosófico, simplemente sabemos que por ejemplo, si tienes que vender un iPhone viejo,
Obviamente prefieres convencerte de que ese iPhone está bueno y sirve para que el otro te crea. Los vendedores se tienen que creer mucho en las virtudes de su producto y entonces esa forma como de autoengaño o autoconvencimiento los pone en una posición de éxito, ¿no? De hecho, eso sería el mejor ejemplo, por ejemplo, cuando la gente está ansiosa, que claramente o está al borde de una crisis de angustia o de ansiedad, que se empieza a decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, que obviamente su cerebro le está diciendo, te va a cargar la fregada, nos vamos a morir, sientes que te estás muriendo, se te va a salir el corazón, la sangre va a salir por doquier, estás solo en este mundo, sientes que te da claustrofobia. Aunque tu cerebro te esté diciendo eso, te enseñan que debes de decirte, todo va a estar bien, respirar, todo va a estar bien, lo voy a solucionar. Simplemente con decirte que la situación es mejor, ya realmente tu cuerpo siente que lo es. Entonces, es un mecanismo de defensa. Y exacto, hay situaciones donde demanda esa falta de dudas. Y es chistoso porque uno diría, bueno, pero pues, ok, me sirve para vender iPhones viejos o para ganar discusiones filosóficas o para ganar debates, pero también funciona para lograr éxito social. Varios estudios que hicieron en adolescentes en Australia, por ejemplo, durante 2 años, encontraron que aquellos que, por ejemplo, se sentían muy confiados de sus habilidades, eran vistos como más exitosos que aquellos que incluso objetivamente eran más talentosos. O sea, si te crees más talentoso, vas a ser más chingón que el que realmente es más chingón que tú. Sí, exacto, la gente lo va a ver como más chingón, o sea, realmente la gente cree que son más chingones, a pesar de que objetivamente no lo sean. No lo son, o sea, obviamente por eso los public speakers, tal vez son, ¿no? O sea, muchas veces, si tienes, y eso es justamente un buen principio, y es el típico, si te comunicas bien, si lo dices seguro, dices que agarras las buenas palabras para comunicarte, puede ser que todo el mundo piense que lo que estés diciendo es lo mejor y seas la hostia, a pesar de que tal vez eres un retrasado mental, ¿no? Que claramente los retrasados mentales no tienen esa capacidad de poder tener esa autoestima tan elevada como para comunicarse, porque pues obviamente hay gente que tiene autoestima muy elevada y nada más no puede convencer a nadie, ¿no? Claro, o sea, cuando dices retrasados mentales hablas de patanes o personas odiosas, ¿no? Sí. Así como nefastos, ¿no? Sí. Sí, obviamente si no lo usamos para fines demasiado maquiavélicos o manipulatorios, claro que sí, como tú dices muy bien hace un rato, puede llegar a ser patológica esta forma de automentira o autoconvencimiento, pero hay que reconocer que de vez en cuando todos lo hacemos y no tiene nada de malo, y generalmente, pues, ¿por qué lo hacemos? Si se preguntan, es porque nos da o nos puede asegurar cierto éxito social. Sabernos o vernos nosotros bajo mejores ojos ayuda a que los demás nos vean bajo mejores ojos y entonces logremos ese éxito social que naturalmente como seres gregarios que somos, que vivimos en manadas, pues estamos buscando. Entonces, no es necesariamente una manipulación siniestra, es una forma de lograr el apoyo de otros, lograr la motivación social a través de convencer a los otros de nuestro propio valor. Y bueno, no dejemos tampoco de sobreconfiar en este autoengaño y también de vez en cuando es bueno hacer un examen de nuestras limitaciones, como Freud, ¿no? Que reconoció sus limitaciones y creció la teoría psicológica. Bueno, también no hay que autoengañarse demasiado, pero tampoco seamos malos con las personas que se autoengañan, no es necesariamente tan terrible como a veces muchos trolls de internet o personas amargadas nos hacen creer, ¿no? Como yo, ¿no? Muy bien. Entonces, bien. Mito número 3. Está muy bien, la verdad es que 4. El autoengaño, el mito aquí sería, el autoengaño realmente no es negativo en todos los aspectos, sino que muchas veces lo podemos utilizar como un tip para, digamos, actuar o poder convencer o poder demostrar algo al público o a quien queramos venderle algo, ¿no? Fake it till you make it. Exacto. ¿No? Entonces, es un mecanismo de supervivencia social. Muy bien. Como inevitable en todos nosotros, así que no seamos muy duros con el autoengaño, es una herramienta útil. Bien, entonces, de hecho es muy interesante porque este mito sobre el autoengaño, que no es necesariamente pues un problema de comportamiento humano, se relaciona mucho con el siguiente mito, que es que la negación es una forma negativa, valga la redundancia, para afrontar los problemas. Es decir, que la negación no sirve, que la negación es una basura. Que la persona que ocupa la negación es ciega y necia. Así es. Pues justamente, al igual que con el autoengaño, siempre pues nos dicen, ¿no? Que debemos
aceptar la realidad para manejar los problemas, porque siempre, no siempre es verdad. O sea, no siempre hay que aceptar la verdad para afrontar nuestros problemas. ¿Por qué? A ver, imaginemos. A ver, la negación cuando una situación es incambiable, es decir, cuando de plano no podemos hacer nada. Alguien te robó tu laptop en un lugar donde no hay manera de que veas cámaras, no hay manera de que rastres quién lo hizo. A ver, en ese momento, ¿crees que te va a servir pensar, soy un idiota, la dejé ahí, me van a matar, los 25,000 pesos que voy a tener que pagar, nunca voy a poder pagarlo de regreso, necesito mi laptop, la extraño, la necesito? A ver, ¿ustedes creen que sirve de algo pensar todo el tiempo en la parte negativa de la situación para sentirse bien? Pues no, cuando las situaciones son incambiables, de hecho la negación puede ser muy positiva. ¿Por qué? A ver, entonces, chéquense esto, hay una estrategia de afrontamiento, es muy interesante. Es que es una forma de afrontamiento es una forma de afrontamiento que no puede ser útil. justamente vamos a tener un programa más adelante sobre los mecanismos de defensa de Freud también, que ya lo criticamos un poquito, de que no era tan bueno para la hipnosis, pero pues obviamente es el papá de todo lo que sabemos en psicología, ¿no? Pero bueno, entonces, la negación es un mecanismo de una estrategia, más bien es un mecanismo de afrontamiento y lo vemos como que es negativo, ¿no? Entonces lo estás negando y está mal porque lo tienes que aceptar para estar bien. Pero hay unos momentos muy específicos donde, por ejemplo, hay una estrategia muy específica que se llama enfoque en la emoción. Y hay un tratamiento psicológico llamado terapia enfocada en las emociones. Entonces, hay toda una terapia que se llama terapia enfocada en las emociones. Y en esta terapia lo que se hace es que, por ejemplo, si alguien te roba tu laptop y no hay manera de tener ya no la recuperas, ya no la puedes recuperar, es algo negativo, ya terminó. Entonces, en ese momento, lo que haces es decir, ni modo, ya pasó, y no digamos que lo vas a negar, pero vas a decir, no hay ningún problema, ¿no? Vas a negar el problema. Ya no hay problema porque no puedo hacer nada al respecto. Cuando no puedes hacer nada con respecto al problema, no hay problema. Se acaba el problema. Los problemas existen cuando podemos hacer algo al respecto y realmente no lo estamos haciendo. Pero cuando hay un problema y de plano no hay nada que puedas cambiar, ya no se llama problema, es una circunstancia que está allá, que es molesta. Que está más allá de tu control y más bien debes cambiar tu actitud ante él y no necesariamente, no vas a perseguir al ratero, no vas a, o a menos que lo quieras intentar, pero pues tendrás que ser Batman o un policía, sabes que va a ser muy difícil rastrear tu computadora, entonces no tiene caso que busques soluciones que ya sabes están predispuestas al fracaso. A veces hay que reconocer la diferencia entre la perseverancia en resolver un problema y la necedad, que luego es muy difícil encontrar ese equilibrio. Claro. Pero y a veces encontrar esa diferencia entre la necedad y la perseverancia demanda negar un poquito la posibilidad de solucionar un problema y decir, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedo hacer, mejor no lo veo y me concentro a otra cosa mariposa, porque si no ya estoy siendo necio y eso no es productivo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta estrategia de afrontamiento llamado enfoque en la emoción o las terapias enfocadas en las emociones? Lo que hacen es, tienes un problema que no puedes cambiar y en ese momento te empiezas a enfocar mejor en las cosas positivas de la situación, lo que sea positivo, para poder disminuir el mal humor y disminuir la ansiedad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se perdura la sensación negativa y una emoción negativa, ya estás teniendo otro problema. No nada más te robaron tu compu, sino que vas a estar encabronado todo el día. Entonces ya no nada más tienes el problema de que te robaron la laptop, sino que vas a tener tu cerebro irritado desde que te la robaron hasta que te vas a dormir y todos los días consecutivos porque no vas a tener una laptop, ¿no? Entonces al final el chiste aquí es restar los problemas y tener un mal humor, tener ansiedad y tener estrés también es un problema. Entonces, niega aquellos problemas que no sea productivo resolver. Exacto. Que no está en tus manos resolver. Así y que es. no tiene caso que trates de resolver. Yo creo que esa ecuanimidad ha de ser difícil de lograr, pero no imposible.
Así es, y lo que debemos de hacer es que obviamente Le mando un buen examen. Si vemos que estamos negando un problema que realmente sí podemos hacer algo al respecto, pues obviamente ahí sí hay broncas, ¿no? Claro, cuando ya te haces menso porque no quieres, porque ya sabes cuál es la solución, simplemente no quieres seguirla porque no te gusta, ahí sí no lo niegues. Claro, no, claro. Ahí sí concéntrate, pero si de plano no puedes resolver ese problema, no sé, a veces puede sonar duro, pero hasta un duelo es difícil de resolver, la pérdida percibida, pues a veces, bueno, no necesariamente negar lo perdido, pero negar la posibilidad de remediarlo, Claro. y entonces Nadie lo va a traer de concentrarse en la regreso. sanación, exacto. Hasta que no inventen un sistema de internet que nos permita replicar nuestra conciencia en un disco duro, Claro. y aún así no estaremos recuperando a la persona, ¿no? Pues no se podrá resolver, y entonces mejor negar ese problema como algo que tenemos Negar que por solucionar. completo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Muy siguiente interesante. mito. Siguiente mito. ¿Alguna vez, Carla, te ha pasado que te enteras que alguien hace algo así como muy desesperado? Por ejemplo, se hace daño a sí misma. Y te dicen, bueno, ¿y por qué lo hizo? Pues lo hizo por llamar la atención. Y decir, pues lo hizo por llamar la atención, suena como si fuera el motivo más banal y chafa y que no cuenta cuando hay personas que tienen problemas genuinos y que no deberían estar, digamos, estos no deberían estar robando nuestra atención de gente que tiene problemas reales, ¿no? Cuando alguien hace algo por llamar la atención, cuando alguien siente que le falta atención de otros, tendemos a pensar que es una persona que desperdicia nuestro tiempo y que no tiene un problema real. Y eso es un mito, ¿no? La escena es común, ¿no? Seguro lo hace para llamar la atención y entonces lo descalificamos y hasta nos proponemos, ¿sabes qué? Ignóralo, no le des gusto. Ignora a esa persona que solo quiere llamar la atención haciendo esas cosas. Pero díganme una cosa, igual entrando un poquito en este rollo de que somos seres sociales, díganme si no hay un motivo más válido para hacer algo que lograr la aprobación o la aceptación de tus iguales, de las personas a tu alrededor. La soledad es un problema real, es un problema que se asocia a muchas condiciones Trastornos mentales. de salud mental o incluso de salud física, y que muchas veces sí orilla a las personas a hacer actos desesperados por llamar la atención de otros. De hecho, investigando sobre este asunto, llegué a este asunto porque encontré en una nota en el periódico británico The Guardian que en Inglaterra crearon un ministerio de la soledad porque es un problema muy grande, sobre todo en la población de tercera edad o en jóvenes profesionales que viven solos. Soli. Exacto, la soledad puede ser un problema real, no es Salud. nada más como, Es un problema no sabe estar de salud solo. pública. Ay, seguro es una persona carente de entereza porque no sabe estar sola, porque no internalizó a sus amigos. O sea, a ver, No, al la final, soledad puede a ver, ser devastadora. El ser humano necesita rodearse de seres queridos, necesita rodearse de amigos, el ser humano necesita estar con los demás para sobrevivir, simplemente porque si está más de cierto tiempo sin comunicarse, ya se empieza a volver loco, ¿no? O sea, Exacto, necesitamos de los demás. Y tu cerebro te dice que algo está mal cuando no estás con los demás. Exacto, y piensa lo siguiente, o sea, ¿qué tan desesperado debes sentirte? ¿Qué tan solo debes percibirte? Que no quiere decir que estén solos así de que no haya nadie a su alrededor, más bien, ¿qué tan solo debes percibirte o sentirte como para que tengas que llegar a extremos tan grandes como hacerte daño, intentar quitarte la vida u otra serie de actos que pueden llegar a ser muy desagradables justamente para volver a conectar con otros? Y entonces, antes que despertar nuestro rechazo o nuestra descalificación, tratemos de ser empáticos con personas que se sienten así de solas. No es fácil, porque pueden llegar a ser muy tóxicas, pueden llegar a ser actos un poquito difíciles de entender, estos de búsqueda de atención de otros, pero pues nosotros también a veces nos sentimos solos y no tenemos esas personas no tienen las mismas herramientas que nosotros para enfrentar la soledad. Por ejemplo, como tú bien decías, ¿no? Esa soledad, ¿qué tan letal puede ser? Por ejemplo, si eres una persona con una enfermedad crónica, no te puedes cuidar solo, la soledad puede matarte, porque pierdes los cuidados. Se ha asociado la soledad con complicaciones comparables a las de la obesidad, ¿no? Desde aumento en los riesgos de muerte por infarto, depresión, ansiedad, problemas de consumo de sustancias o incluso la muerte, ¿no? Se acelera el suicidio cuando alguien está solo y no hay nadie que te preste atención. Entonces, al final el mito sería Cuando alguien hace algo por llamar la atención, debemos descalificarlo o no le des gusto o no lo tomemos en serio. Cuando alguien hace algo por llamar la atención, debe tomarse en serio
porque justamente son personas Debe que se llamar tu sienten atención, solas. ¿no? Y actualmente el acceso a redes sociales, uso de tecnologías, han contribuido significativamente a esta sensación de aislamiento. Por ejemplo, piensen en la existencia de los trolls de internet, ¿no? Son personas que de manera muy malévola y siniestra y provocadora buscan llamar la atención, pero son personas que tú analizas y son personas muy solas. Son personas que justo están buscando este contacto con otros y hay que ser empáticos, no es fácil. Yo no conozco a pero hay que tratar de ser ninguno. empáticos. Todos conocemos trolls de internet, a veces comentan aquí en 8:30, nada, es cierto. Pero nosotros aquí Siempre en 8:30 los tratamos con empatía. Tenemos una por ahí que es súper fan trolera, que pone como 10 comentarios cada vez que estamos en el programa. Pero reaccionamos con empatía, que no es lástima, es empatía, es bueno, gente que demanda conexión, vamos a dar conexión, vamos a dar una conexión saludable a estas personas para que de veras traten de mejorar las formas en que tratan de conectar con otros y sepan que pueden hacerlo sin necesidad de llegar a extremos tan desesperados, ¿no? Entonces, dejemos de descalificar a las personas que hacen las cosas por llamar la atención y más bien preguntémonos, bueno, ¿qué haría yo si estuviera así de solo? Sí, justo de hecho hablamos con una psicóloga especialista en cutting y conductas autolesivas. Exacto. Nos comentaba, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues es que se está cortando o está haciendo show que porque quiere llamar la atención. No, si un adolescente está haciendo conductas de riesgo y está poniendo en riesgo su vida, no está llamando la atención, sino que necesita de ti y es tu deber contestarle y por favor estén ahí por sus hijos y por sus seres queridos cuando piensen que están llamando la atención. Ándale, y no validen esas cosas que hacen los trolls, sino más bien brinden la atención adecuada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo está mal dicho, no sé. Estas cosas como para tratar de enderezar el camino de alguien que para socializar está Pero llegando a como si extremos la tan mamá ve que su hijo es desesperados. troll. Sí, o si tú de pronto estás, no te enganches con un troll de internet, No, sino más claro bien, que no. pero tampoco dejes, Pero tampoco le vas a tampoco dar lo terapia ignores, al no, troll no, de no, internet, no la ¿no? terapies, pero tampoco lo ignores. Claro. No, obviamente aborda las cosas de la manera más saludable que se te ocurra, ¿no? Y el troll entenderá eventualmente que no puedes socializar así. Yo siento que lo mejor sí es Pero ignorar a los trolls. Cuando son de plano insufribles, a veces sí es bueno, Sí, pero no. tratemos de ser empáticos. Una cosa es la conducta en Facebook o en las redes sociales, cuando un troll está molestando a alguien, y otra cosa distinta es que una persona esté tratando de llamar la atención de sus seres queridos. O sea, son cosas totalmente Claro. distintas. Ah, no, definitivamente. ¿No? O Sí, sea, no, una- obviamente, si una un provocador es así alguien horrible. que quiere ser sí. provocador y no tienen por qué estar contestándolo, porque en el momento en el que les contestan a los trolls, en ese momento lo que hacen es encender la llama, ¿no? Entonces, sí, son aspectos, súper distintos, pero, sí, específicamente cuando estamos viendo la llamada de atención más en un aspecto, digamos, familiar y de tus seres queridos, ¿no? O sea, si un extraño te está molestando, no tienes por qué estar ahí contestando. Sí, no tienes que validar su punto de vista. Pero si tu hijo está poniendo cosas en Facebook quejándose como de tu familia, pues sí sería bueno poner atención, ¿no? Una buena respuesta a un troll es, ¿sabes qué, amigo? Necesitas ayuda. Uy, se va a dejar ir con Y todo. entonces, veamos, ¿no? Y estarás no cayendo en una provocación, pero pues obviamente llamando atención justo a las cosas que son importantes, que es, oye, ¿por qué tienes que hacer estas barrabasadas para llamar la atención de otros, ¿no? Entonces, No, lo ideal sería que fueran las mamás y los amigos. Y obviamente observen, Y sí, los sí, cuates sí. lo que lo digan, ¿no? Porque claro, no sé. sí, obviamente, si tú conoces un troll y le digo, oye, amigo, ¿qué puedo hacer por ti? Porque veo que estás Porque troleando de veo que más estás y me troleando a los preocupas. demás. Exacto. Obviamente, sí, hablo si es alguien cercano. Obviamente la internet, a menos que estés dispuesto al deporte de provocar a un troll y entrar en discusión, no lo hagan, obviamente, pero pues más bien, exacto, como tú bien puntualizas, Carla, si conoces a alguien que lo haga, ¿no? Claro, Me faltó claro. puntualizar. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, ¿cómo estamos de tiempo? Muy 4 bien. minutos. Bien, pues rapidísimo, les voy a decir, el último mito del día de hoy es que sonreír es la clave de la felicidad. Todo mundo cree que sonreír es la clave de la felicidad. Yo lo creo, yo lo creía también antes de leer este gran mito, porque es padre sonreír, la verdad. Pero en los últimos años, pues obviamente siempre la psicología positiva nos ha dicho que debemos sonreír siempre para si tenemos un mal día hay que sonreír para mejorarla y que con eso ¿Cómo ya dicen las abuelitas? es suficiente, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo buena cara, exacto, típico, ¿no? Sí, Ya- de hasta hay abuelita. dichos en todos, ¿no? Pero de esta forma lo único que hacemos es darle la señal a tu cerebro de que estás feliz y lo puedes confundir. ¿Por qué? A ver,
Con solo sonreír no nos va a prevenir de sentir malestar emocional, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos muy frustrados, angustiados, encabronados, y en ese instante forzamos una sonrisa, lo único que vamos a conseguir va a ser frustrarnos más y encabronarnos más. Pero una sonrisa sí funciona cuando sales del trabajo, te fue estás como como X, como en un estado neutral, ni muy aburrido, ni muy entretenido, ni muy feliz, ni muy triste, ni muy... ¿Qué otros? No sé. Estás como en estado neutro. Estás como en estado neutral, como en modo avión, ¿no? En ese momento, si estás en modo avión, en modo neutral, en modo basal, y te pones una sonrisa, en ese momento, sí hay un cambio en tu humor. Y ayuda mucho. Entonces, aquí la cosa es, si estás enojado y tienes un sentimiento muy radical y nada más te plantas una sonrisa, nada más te vas a sentir peor. Pero si estás en un estado X y te plantas una sonrisa, realmente sí puedes mejorar tu día. Entonces, la sonrisa no es la solución para todo, pero es la solución para los que están como... ¿no? Claro, y digamos, qué interesante. Sí, pues, una cosa es autoengañarse, otra cosa es negar los problemas que no puedes resolver, y otra cosa es de plano actuar de manera contradictoria. Sí. Y eso frustra. Y eso puede ser frustrante porque devienes en estas sonrisas como pasivo-agresivas que creo que ni la otra persona percibe como positivas y ni tú te la crees, ¿no? Así como... No, al final... Gracias. Hay muchas de estas teorías, ¿no?, donde dices que... El power posing, ¿no? El power posing, o el tema del power pose, que te puedes sentir mucho más poderoso, más capaz, nada más porque sacas el pechito y tu cuerpo le está diciendo a tu cerebro que realmente estás teniendo la conducta o la posición que normalmente usas cuando te sientes bien. O cuando, por ejemplo, la gente que dice que si haces como sensación de bostezo, como que abres la boca como si estuvieras bostezando, aunque no estés bostezando te puede dar sueño. A ver, si hay muchos estudios que dicen que cuando tu cuerpo cambia de posición, tu cerebro como que se confunde y dice, como que pareciera ser que... Como que estás dando estas señales como que le estás dando señal de que las cosas son distintas a como realmente son. Hay veces que tu cerebro sí se truquea y sí puede tener comportamientos distintos, ¿no? Pero en este caso con la sonrisa sí nos sirve, pero no cuando cambiamos de una sensación radical a otra. De lo negro a lo amarillo, del negro al blanco no funciona, ¿no? Del 100 al 0 no funciona, sería del 50 al 100. Exacto. O del gris al... No traten de invocar la sensación opuesta y esperen que sea exitoso. Más bien, cambien dirección, pero no vayan en dirección opuesta porque puede ser muy confuso para su cuerpo, su cerebro y para ustedes. Y también, en caso de que estén en estado basal o neutral y quieran sentirse mejor y quieran sonreír y utilizar esta estrategia, se les recomienda que realmente tengan una sonrisa natural, porque hay veces que nada más sonríen así como... Si nada más pones tus labios de un lado a otro y los abres y muestras tus dientes, eso realmente tu cerebro no va a entender como que es una sonrisa. En cambio, si piensas en algo positivo, eso no sirve. No sirve, amigo. No sirve. Si vieran a José, parece ventríloco. Sí, no sirve. Eso no sirve. Sí, hay sonreír todo el tiempo hasta inspira desconfianza. Sí, exacto. Entonces, al final una sonrisa falsa... pues nada más les recomendamos que validen internamente sus emociones y es mejor comunicarte con alguien cuando estás enojado o hablar de tus problemas que nada más poner una sonrisa y esperar que todo cambie, ¿no? Entonces, definitivamente la sonrisa no es la clave de la felicidad. No lo es. No, por lo menos en todos los casos. ¿Cómo decirlo? Que la sonrisa sea señal de felicidad y una forma de forzar un estado de ánimo positivo, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, así lo entendí. Está súper... Sí, ¿no? 100%. Sí, muy bien. Así es. Muy bien. Pues bien, ya para cerrar, nos gustaría recomendarles, como siempre, una película de cierre, ¿no? De esta sesión de 9 mitos sobre la psicología. Y a mí me gustaría recomendarles para todos los que dicen, no, pues es que yo no sé tanto de Freud, que deberían de escuchar todos de Freud, la verdad, porque
claramente, todos, no lo en queremos derecho se criticar estudia demasiado Freud, acá. en cine se estudia Freud, en todos lados se estudia Freud, justamente de hecho, curiosamente parecería ser que la psicología, en la psicología como estudiada, ya parece ser que se estudia casi más en otros aspectos o de otras ramas, no, pues curriculares en las mejores universidades, o sea, estudian que- más los filósofos, los abogados, O los comunicólogos, ¿no? Creo que se estudia comunicólogos, mucho a los Lacan y a mercadólogos, Freud, los sí. cinematógrafos, los diseñadores, ¿no? Ya casi estudian más sobre Freud, según algunos estudios de Estados Unidos sobre el American Psychological Association. Y bueno, pues el punto aquí es recomendarles que sepan un poco sobre Freud y sobre la psicología, que obviamente vamos a ver en esta película que se llama Un método peligroso, que es la típica última película de Freud. La pueden encontrar en Netflix, sale Keira Knightley, ¿no? Y ahí justamente podemos Michael ver... Fassbender. Así es. Y de hecho, podemos Fassbender. observar cómo Fassbender. sale Freud hipnotizando y haciendo todos sus trucos, ¿no? Y pues obviamente tenemos que saber que todo lo que vemos en los medios, todo lo que vemos en Facebook, no todo, pero mucho de lo que vemos muchas veces son mitos. Así es, la película se toma muchas libertades creativas. Obviamente no es una película que busque ser un retrato histórico, Exacto. sino más bien representar una tensión teórica entre dos hombres producto de su tiempo y una mujer particularmente fuerte, ¿no? Y que vino a inspirar bastante la teoría de tanto Freud como de Jung, ¿no? Que es, creo Así que es. una película sobre el conflicto entre Freud y Jung, ¿no? Uno Así más esotérico y el otro muy centrado en defender una postura que ya había creado hace tiempo. Entonces se la recomendamos ampliamente, es muy Bien, para que divertida de observen ver. el mito de la hipnosis. No claro. queremos que aprendan nada de verla, simplemente se diviertan. Así es, diviértanse con psicología en Hollywood. Muy bien, pues bueno, ya terminamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos con psicología fresca, interesante, basada en la evidencia y con José y conmigo. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Bonita semana a todos. Chao.